Mi alma es un telar que teje las estaciones y vive la aventura de desenterrar tumbas, una experiencia que arranca las fibras, el calor y el color del arte. Las exposiciones temporales nos permiten apreciar en corto tiempo lo valioso que guardan estas colecciones. No todas están vinculadas a museos. Ahora vamos a tener la oportunidad de visitar grandes muestras. Una de ellas vinculadas a la cultura wari, el castillo de Guarmey, lo que alberga esta importante colección. La otra, hilos del pasado, que está asociada a uno de los temas más importantes de la cultura peruana, como es el textil. Podemos apreciarlo en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Cada una de estas muestras está rodeada de mucha espiritualidad. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Exposiciones temporales, cajas de imágenes. En esta oportunidad, Lima, la ahora ciudad cosmopolita, nos lleva en un breve recorrido por algunos museos que presentan exposiciones temporales, para admirarlas y resolver algunas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué son las exposiciones temporales? ¿Exhiben solo piezas originales? ¿De dónde surge una exposición temporal? ¿Cuántas exposiciones aproximadas puede hacer un museo en un año? ¿Es funcional? ¿Quiénes lo visitan? Son muchas preguntas y todas tienen una respuesta. Las exposiciones temporales son instalaciones museográficas temáticas que permanecen por un tiempo definido en el espacio destinado a ese fin. Unas son piezas originales, otras pueden ser reproducciones. No todas las piezas son del museo. Aquí funciona la cooperación interinstitucional y el objeto es propiciar el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual e íntima. Y así lo veremos en esta parte del programa. Soy Luis Repeto y estoy en el Museo de Arte de Lima, conocido como el Mali, en pleno corazón de la ciudad, en la intersección de la Vía Expresa con el Paseo Colón, en la cuadra 1. ¿Quién no conoce el Parque de la Exposición? Me anima el interés de visitar una de las más importantes exposiciones de los últimos tiempos que contiene los últimos hallazgos en Guarmey, Ancash. Que el museo no es un libro, se encuentran aquí en exposición, de manera tal que propicia que nos acerquemos a la investigación, a la comunicación, a la información, para conocer más de nosotros mismos y la importancia de Wari en el Perú. Cada visita que hace el programa Museos Puertas Abiertas es una historia. Y muchas veces no sé qué encontraré al cruzar la puerta.
Estamos con Cecilia Pardo, curadora del Mali, con quien vamos a conversar acerca de esta importante exposición del mausoleo Wari en Guarmey. Bueno, es un proyecto que ha sido muy ambicioso en términos de manejar los principales estándares de conservación, y a medida que íbamos haciendo la conservación de los objetos es que hacíamos la selección de los objetos para la exposición. Nos dieron una sala muy grande, entonces fue un reto, digamos, porque siempre normalmente en arqueología lidiamos con objetos que no son tan grandes, ¿no? Entonces ha sido un reto museográfico también poner estos objetos, hacerlos accesibles a un público totalmente diverso, ¿no? A todo público, a todo tipo de público. Y lo que hemos hecho también, porque yo creo que es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Creo que has dado en el clavo en el sentido de la importancia de lo que significa la excavación metodológica, académica y sistemática. Por supuesto, aquí tenemos una animación 3D que ha trabajado Miłosz Gears. Ha sido un lujo realmente trabajar con un hallazgo encontrado además intacto, y hay alrededor entre 54 y 58 individuos enfardelados que habrían pertenecido a mujeres. Han encontrado dos individuos que habrían sido los guardianes fuera de la tumba. No sabemos si estas mujeres fueron de la costa, no sabemos si estas mujeres vinieron de Ayacucho. El proyecto sigue haciendo investigaciones sobre el papel que habrían cumplido estas mujeres. En este proyecto se han encontrado más de 100 orejeras, cuya diversidad y calidad es sorprendente, como de oro, plata, cobre con aplicaciones de turquesas y muchas más. Son extraordinarias. Estas exposiciones temporales, si se quiere, puede definirse como corto, medio y largo plazo. Cada museo lo define. La forma de estructurar el contenido de una exposición temporal es a través de la investigación que se lleva a un guión, que es el documento minucioso que nos permite montar la exposición. Que tenga espiritualidad sin olvidar su finalidad educativa entre la forma y el contenido. Esto lo vemos en la muestra, Mensajes hilados del pasado. El contenedor es la sala temporal B del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el museo más antiguo del Perú. En esta exposición, la ilustradora ha recuperado gráficamente cada pieza, basando su trabajo en la investigación científica. Visto por primera vez en Lima, allí están los fragmentos de textiles moches totalmente reconstruidos, con la magia de manos maravillosas, dentro de un velado rincón del arte, donde la mirada escoge sus propios caminos, y es llegar a la evidencia arqueológica de los textiles moche y moche Wari. La sensación de haber investigado es lo que vemos, y sentir esa importancia andina dando forma a estos tejidos nos hace saber de la autora. La doctora Dorothy Riff Garrago ha graficado minuciosamente cada pieza en proceso de deterioro, logrando así conservar el color original y los faltantes de la fibra a fin de brindar información visual para el público en general y comunidades científicas. Cada textil reconstruido podría haber sido parte de una ceremonia, una ofrenda a los dioses para hacer realidad este ensueño,
La doctora empleó colores acrílicos y otros insumos sobre cartulina. Así, avistamos en estas salas temporales un textil, una ceremonia o la vida cotidiana imaginariamente. El número de visitantes a las exposiciones temporales ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Según el reporte del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ellos, en el 2014, han realizado 3 exposiciones. Las exposiciones temporales contribuyen a reciclar nuestro público. Las exposiciones permanentes tienen una función de mayor duración, pero las temporales nos permiten incrementar el flujo de visitantes, no solamente de los nacionales o del entorno, las familias que viven alrededor del museo, sino también de los turistas. Esta es una gran oportunidad, las exposiciones temporales, para participar permanentemente de un calendario de actividades que nos permite acercarnos cada día más a los museos. Vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo. El museo al aire libre es compartir espacios, ser libres y entrelazar actitudes. Y en el caso del programa Museos Puertas Abiertas, los acompañaremos para que visiten la exposición de los 200 años de la restitución de los jesuitas en América. A su vez, presentaremos también la exposición de Sergio Quijada Jara, un huancabelicano que lo sorprenderá su historia. Esta muestra temporal la podemos apreciar en el Parque de la Exposición. Está organizada por CERPAR y se trata de un festival de árboles, Festiárbol. A cada artista se le ha entregado una de estas molduras para que pueda interpretar la importancia de lo que es sembrar un árbol. Celebremos la vida plantando un árbol para las futuras generaciones. Recuérdenlo, en todos los rincones del Perú, plantemos un árbol. Sembremos vida, sembremos futuro, sembremos esperanza. Espiral de Producciones. Espacios para recordar. Todo Lima es un museo al aire libre. Y el Jirón de la Unión es parte de ella, como pieza del damero de Pizarro. Nos gusta recordar a Lima también con una frase muy conocida de Abraham Valdelomar, que formaría parte de la tradición oral limeña. El Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo. En este histórico jirón se encuentra la Casa O'Higgins. Desde 1989 fue considerada Patrimonio Histórico de la Nación. Al llegar a la mitad de la cuadra, nos acoge esta casona de estilo republicano. En este hermoso lugar, muy concurrido por cierto, porque ocupa un lugar estratégico para ir de compras y visitar museos, se abrió en el 2014 una exposición temporal sobre la Compañía de Jesús al celebrar 200 años de su restauración,
luego que por complejas razones de orden político de aquellos tiempos fuese suprimida. Es el Papa Pío VII quien la restauró mediante una bula papal. Retornaron con ese mismo ímpetu que los llevó a dejar huellas en la educación y el arte. La presente exhibición intenta mostrar algo de esta misión, ya que no se puede pensar en la historia del Perú sin la de la Compañía de Jesús. Hoy, como ayer, la Compañía de Jesús sigue fiel a su fundador, San Ignacio de Loyola, que promueve la espiritualidad y justamente es el padre Luis Enrique Rodríguez quien nos recibe en la iglesia San Pedro para contarnos un poco la vida y perseverancia del padre Francisco del Castillo. Originalmente el lugar donde estamos era la iglesia del Colegio Máximo de San Pablo. Para entender la historia religiosa del Perú en el siglo XVII, hay que conocer a este personaje muy importante que fue el padre Francisco del Castillo, jesuita, que nació precisamente en la misma calle donde está esta iglesia. Estamos en Girón Azángaro, en la cuadra 4. En la cuadra 2 nació y vivió de su niñez y adolescencia el padre Francisco del Castillo. Según nos comenta el padre Luis Enrique Rodríguez, tuvo una especial devoción para trabajar con los negros y esclavos, y su centro de operaciones fue el RIMAC, en la parte de atrás del actual Palacio de Gobierno, en el emblemático Mercado El Baratillo. Esta cruz llamada del Baratillo actualmente está en la iglesia de San Pedro, nuestra iglesia, y en este mismo lugar donde estamos está la tumba donde están reposando los restos del que fuera apóstol de Lima. La beatificación del Padre Francisco está en espera. Las personas que quieran ir a orar por ello pueden hacerlo en su tumba que se encuentra al ingreso de la iglesia. En las diversas salas expositivas se ha querido mostrar los mensajes y el compromiso histórico de lo que significó y significan los jesuitas en la vida social, religiosa, cultural y educativa de la comunidad, y lo han demostrado con la concurrencia masiva para indagar, observar, recordar y abrir corazones. El turismo cultural ha pasado de estar orientado únicamente a un mercado de élite a abordar un mercado de masas. Esto es lo que vemos. A un país se le reconoce a través de su arte y a un museo también se le reconoce por las distintas posibilidades que brinda para reciclar sus exposiciones y reciclar su público. Los visitantes constituyen la razón de ser del museo. Otro lugar que matiza las exposiciones temporales es el Museo de Artes y Tradiciones Populares, en el Instituto Riva Agüero, fundado en 1979, hace 35 años, con la intención de albergar las colecciones etnográficas del país. Se encuentra en la cuadra 4 del Jirón Camaná. Aquí ingresamos a un ambiente sobrio, donde se siente la presencia de Sergio Quijada Jara, junto a la flor de la cantuta.
Pero, ¿quién es este personaje al que se le rinde homenaje por los 100 años de su nacimiento? Sergio Quijada Jara, un gran investigador huancabelicano que se dedicó durante más de 50 años a promover el folclore de su región y de la Sierra Central. Fue uno de los grandes promotores de la cantuta como flor nacional del Perú. ¿Sabía usted que la flor nacional del Perú es la cantuta y el ave nacional, el gallito de las rocas? Esa información la puede encontrar en un museo de historia natural, por ejemplo. A la flor de la cantuta, o cantu en quechua, se le conoce también como la flor sagrada de los incas. Sergio Quijada examinó los antecedentes prehispánicos de esta flor, su uso como objeto mágico, elemento decorativo y emblema de la cultura andina. Aquí tenemos algunas publicaciones que realizó don Sergio Quijada Jara, que en un principio se dedicó a la literatura, luego al periodismo, y luego la razón de su vida era la recopilación de la música, la danza, la artesanía y la sabiduría tradicional. Compartió durante 50 años con los grandes investigadores, Uriel García, Luis Valcárcel, Julio Cetello, José María Arguedas, entre otros. Amor a los Andes fueron los sentimientos de Sergio Quijada Jara al manifestar su pasión y amor por la cultura tradicional y el sentir de nuestro pueblo. En esa tarea coincidió con José María Arguedas, con quien además cultivó una gran amistad. Una de sus más importantes contribuciones fue la edición de un cancionero, con cantos vinculados al ganado y a la agricultura. Nosotros en esta exposición hemos querido insertar estos testimonios documentales con los objetos de la cultura tradicional que posee el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Sergio Quijada no solo recopiló letras de canciones, sino estudió danzas y ritmos andinos. Sergio Quijada Jara tuvo una gran preocupación por todas las manifestaciones tradicionales. Esta es una pequeña colección de trajes que representa el traje de mestiza, el traje azul, el caballero eterno con poncho y chalina blanca, el traje de la nación Chopca, que fue declarada Patrimonio Cultural del Perú, al centro con una identidad y unas características propias, un negrito, porque ustedes saben que la presencia africana va de Puno hasta Cajamarca, y por supuesto en Huancavelica no podía faltar. Y finalmente, un danzante de tijeras. Pero ese danzante de tijeras lleva un traje característico de la región huancavelica. Es diferente al de Ayacucho, al de Apurímac o al de Arequipa. También esta danza ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual no es un premio, no es un trofeo, no es una presea, es una responsabilidad que tienen todos los peruanos de mantener la continuidad de esta expresión, no solamente para nosotros, sino para la humanidad. La demanda del turismo cultural ha ido creciendo. Es un hecho positivo que ahora hay más turistas y visitantes culturales en los museos.
Indudablemente, la incorporación oficial de los museos al turismo cultural en el Perú y la promoción de cada museo en sus diversas exposiciones son factores que vienen generando esta demanda de visitas a los tesoros de los museos, que no deben permanecer encerrados. Estas exposiciones, que se despiden en corto tiempo, se han constituido en un gran foco de atención, un gran foco de atracción para los museos, porque nos muestran las nuevas investigaciones, las nuevas posibilidades, y además generalmente van acompañadas de actividades complementarias, de conferencias, talleres, juegos, películas. El museo nos ofrece muchas posibilidades. Pero ¿en qué consiste esta gran atracción de las exposiciones temporales? En aprovecharlas a tiempo. Visítelas. Cada vez que pueda, recorra los museos y siempre encontrará una exposición temporal. ¿En qué exposición nos veremos en la próxima? Eso ni yo mismo lo sé. Hay que recorrer los museos, tanto en Lima como en el interior del país. Nos vemos en la próxima exposición temporal.